Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde los libros cobran vida a través de nuestras voces. Si eres un amante de los relatos de suspenso, la psicología humana y las emociones intensas, estás en el lugar indicado. No olvides suscribirte al canal, darle un like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos contenidos. Hoy comenzamos con una historia fascinante que te hará temer lo que podrías no ver, pero sí sentir. A lo largo de los 15 capítulos del entierro prematuro de Edgar Allan Poe, exploraremos las profundidades del miedo humano, los temores irracionales y los horrores que acechan en la mente de quien vive con el terror de ser enterrado vivo. En esta narración, nos sumergiremos en la angustia y desesperación de un protagonista que lucha contra una extraña enfermedad que lo hace parecer muerto. A través de su experiencia, exploraremos las emociones que surgen cuando el cuerpo y la mente se enfrentan a un destino del que no hay retorno, o al menos eso parece. Cada capítulo está diseñado para mantenerte al borde de tu asiento, llevando tu imaginación a través de una trama que te pondrá a pensar, ¿qué harías tú en una situación semejante? Así que, acomódate, relájate y prepárate para un viaje de suspenso y terror psicológico. Comencemos. Capítulo 1. La enfermedad extraña. La enfermedad comenzó de manera insidiosa, casi imperceptible. Inicialmente, los síntomas fueron tan leves que, al principio, apenas los noté. Una ligera fatiga, un dolor de cabeza intermitente, una sensación de adormecimiento en los músculos. Todo esto parecía normal en las circunstancias que me rodeaban, y lo atribuía a las tensiones cotidianas. Sin embargo, al pasar los días, los efectos se intensificaron. Sentí un malestar que no pude ignorar, y una pesadez que se instaló en mi cuerpo, haciendo que me sintiera más y más alejado de la vida cotidiana. Mis visitas a los médicos se volvieron más frecuentes. Nadie lograba darme una respuesta clara. A veces los síntomas parecían disminuir, pero siempre regresaban, más intensos, más abrumadores. Uno de los médicos, al fin, tras hacerme una serie de pruebas, diagnosticó algo extraño, algo que no sabía cómo tratar ni qué significaba. Fue un misterio, uno del cual me iba alejando cada vez más, como si el mundo a mi alrededor se desvaneciera. Pasaron los días, y la pesadez en mi cuerpo aumentó. A veces, sentía que estaba atrapado en un estado entre el sueño y la vigilia. Mi cuerpo se volvía cada vez más débil, y mi mente parecía incapaz de procesar lo que sucedía. Una sensación de desconcierto me invadió, como si el mundo fuera un eco distante, borroso y vacío. Mi respiración se volvía más superficial y difícil. La sangre parecía dejar de circular con normalidad, y mi piel adquirió un tono pálido y ceniciento. Ya no podía moverme con la misma facilidad. Las extremidades, adormecidas, ya no respondían como antes. Una tarde, mientras descansaba en mi cama, sentí un espasmo en mi pecho. Mi respiración se volvió errática, como si estuviera respirando a través de una capa densa de niebla. El dolor me atravesó el cuerpo, y de repente, mi visión comenzó a oscurecerse. Sentí que mi corazón palpitaba débilmente, casi como si quisiera detenerse. Mi mente luchaba por mantenerse despierta, pero el frío y la parálisis me arrastraban. Fue entonces cuando, al fin, caí en lo que parecía un profundo sueño. Vi cómo me colocaban en la mesa. Mis manos, que alguna vez fueron firmes, ahora se sentían como si no pertenecieran a mi cuerpo. La tela fría me envolvía, y sentí como mi rostro se cubría con una capa que me separaba del mundo. Los médicos me rodeaban, y escuché palabras que nunca quise escuchar. «Está muerto». Las palabras retumbaban en mi mente como un eco lejano, lejano pero penetrante. Fui colocado en una mesa, rodeado de rostros preocupados que parecían tan distantes como las estrellas en el cielo. Sentí la presión en mi pecho, pero no podía moverme. Estaba atrapado. Mis sentidos estaban despiertos, pero mi cuerpo permanecía inmóvil. No podía hacer nada, y la desesperación comenzó a crecer dentro de mí, como una ola imparable que amenazaba con consumir mi mente. Escuché los pasos de los médicos, los susurros de los asistentes que se preparaban para lo que parecía un final inevitable. Vi cómo se cubría mi rostro, cómo todo el entorno se volvía cada vez más distante, más ajeno. Yo, que aún sentía mi alma dentro de mí, no podía entender cómo podían estar tan seguros. ¿Cómo podían decir que estaba muerto? Los médicos, al parecer, se encontraban tan convencidos de mi muerte que comenzaron a preparar todo para el entierro.
Me colocaron una capa de tela sobre el rostro y comenzaron a proceder con las ceremonias funerarias. El pánico se apoderó de mí. Intentaba gritar, intentando alertar a todos de que aún estaba allí, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en un sueño profundo, y el terror comenzaba a consumir mis pensamientos. Mi mente luchaba por mantenerse consciente, pero todo a mi alrededor se oscurecía, como si el tiempo mismo se desvaneciera. El sonido de la tela al ser colocada sobre mi rostro era ensordecedor. Quería gritar, quería levantarme y correr, pero mi cuerpo, esa cárcel que me mantenía atrapado, me lo impedía. Solo podía escuchar el eco lejano de las voces que se desvanecían. Todo se volvía más y más oscuro. Mis pensamientos se transformaban en un caos, pero algo dentro de mí sabía que aún estaba allí, consciente de lo que sucedía, aunque no podía hacer nada al respecto. Las voces a mi alrededor eran cada vez más distantes, como si la distancia entre mi ser y el mundo se alargara cada vez más. Estaba atrapado en ese espacio entre la vida y la muerte, un lugar del que no sabía si podría salir. Capítulo 2. La desesperación. La oscuridad que me envolvía era densa, como una manta pesada que aplasta todo a su paso. No podía ver, no podía moverme. Mi cuerpo, como un cadáver inerte, no respondía a los estímulos de mi mente. Sin embargo, mis pensamientos eran claros, aunque mi cuerpo se encontrara en un estado de parálisis. La conciencia seguía viva en mí, pero el control de mi ser me había sido arrebatado. No podía ver, no podía moverme. El único refugio que me quedaba era el aliento que aún llegaba a mis pulmones, la frágil corriente de aire que parecía disiparse en el espacio vacío a mi alrededor. No sabía cuánto tiempo había pasado, si minutos, horas o días. El tiempo se volvía indiferente, inalcanzable. La sensación de ser observado me asaltó. Los ecos de los pasos de los médicos, las voces murmuradas por las enfermeras, todo aquello me parecía tan lejano y al mismo tiempo tan cercano. Sentí la presencia de esas figuras, pero no podía verlas. Lo único que percibía era la frialdad de la mesa de mármol donde me habían colocado. La tela que cubría mi rostro era como un velo impenetrable que me separaba del mundo exterior, una barrera entre mi sufrimiento y la realidad. Escuchaba sus voces. Sentía la vibración de sus palabras a través de la tela, como un sonido distorsionado que llegaba a mí de forma incompleta, fragmentada. ¿Cómo podía estar tan seguro de que estaba muerto? La desesperación me invadió. Cada pensamiento que cruzaba mi mente se estrellaba contra las paredes invisibles de mi prisión. Mis intentos por moverme eran inútiles. Trataba de gritar, de hacer algún sonido, pero mi garganta permanecía sellada, mi cuerpo completamente inmóvil. Era como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Una parte de mí quería que alguien me escuchara, que vinieran a rescatarme, a devolverme a la vida. Pero otra parte de mí comenzaba a dudar de que la muerte fuera un concepto tan claro como lo describían. Intenté mover los dedos, hacer que mis músculos respondieran, pero todo lo que conseguí fue un leve espasmo, un temblor que apenas alcanzaba a percibir. El pánico aumentaba con cada segundo que pasaba, y cada vez me sentía más distante de la realidad, como si el vacío fuera más profundo, más insondable. En la total oscuridad, comencé a preguntarme si alguna vez lograría escapar de esa prisión. ¿Sería este mi destino eterno? ¿Había algo más allá de este estado de parálisis, o simplemente me hallaba atrapado en un limbo sin fin? El terror me alcanzó como una ola brutal. La sensación de estar completamente solo en el universo me consumió. No podía decir con certeza si era la muerte la que había llegado, o si era la vida misma la que se había desvanecido. ¿Sería la muerte, entonces, una condena a vivir en la oscuridad perpetua, atrapado en este estado sin cuerpo, sin forma, sin consuelo? Me encontraba atrapado en un espacio que no pertenecía a la vida ni a la muerte, un estado donde ni la luz ni la oscuridad lograban penetrar completamente. Poco a poco, empecé a perder la noción del tiempo. Había algo en mí que seguía luchando por encontrar una respuesta, algo que me mantenía aferrado a la vida, aunque mis fuerzas se desvanecieran. Sin embargo, con el paso de lo que sentí como interminables momentos de desesperación, comencé a preguntarme si era yo quien se aferraba a la vida o si era la muerte la que no había terminado su trabajo. Mi mente se desbordaba de pensamientos sin sentido. Reflexionaba sobre la fragilidad de la existencia humana, sobre cómo, en un abrir y cerrar de ojos, todo podría ser arrancado de nosotros.
Mis recuerdos eran como piezas de un rompecabezas incompleto, fragmentados y distorsionados, y me sentía incapaz de encajar esas piezas en el tiempo adecuado. La desesperación se volvió más fuerte, y las preguntas existenciales se apoderaron de mí. ¿Realmente había muerto? Si era así, ¿por qué no lo sentía? Mi alma parecía flotar, ajena a la carne que se descomponía bajo la tela fría. ¿Cómo podía estar muerto si seguía sintiendo, si aún era consciente de lo que sucedía a mi alrededor? Quizás la muerte no es como nos la han contado. Quizás hay algo más, algo entre la vida y la muerte, un espacio intermedio donde los seres atrapados permanecen atrapados en un purgatorio sin fin. Quizás los muertos no están realmente muertos, sino que simplemente han perdido el contacto con lo que alguna vez fue la vida. Las preguntas se sucedían unas a otras, y la única respuesta que encontraba era el silencio. Nada me respondía. El miedo se apoderó de mí, y mi mente, incapaz de comprender completamente lo que ocurría, se llenó de dudas que no podían ser resueltas. Cada segundo que pasaba parecía ser un paso más en la oscuridad. Capítulo 3. El renacer del terror. El miedo seguía tomando forma a mi alrededor, como un manto oscuro que se expandía sin cesar. Mi mente, aún atrapada en el abismo entre la vida y la muerte, parecía tambalear entre la lucidez y la locura. No sabía si el horror que sentía era producto de mi imaginación, de la angustia de la parálisis, o si realmente estaba viviendo un espanto indescriptible. Cada segundo se sentía como un minuto, cada minuto como una eternidad. No había escape, solo el constante sonido del latido de mi propio corazón, que ahora me parecía un sonido lejano, como si proviniera de otro mundo. Mis pensamientos eran un caos. Me encontraba atrapado entre la desesperación de mi incapacidad para moverme y la creciente sensación de que algo, o alguien, me observaba. El aire alrededor de mí parecía pesado, denso, y el simple hecho de respirar se convirtió en un desafío titánico. El frío de la muerte me envolvía, y aún no podía comprender si estaba muerto o simplemente condenado a vivir en esta oscuridad perpetua. A lo lejos, los ecos de voces se entremezclaban con el retumbar de mis propios pensamientos. Eran voces familiares, pero al mismo tiempo, no lograba reconocerlas con claridad. La confusión me embargaba, y todo lo que podía hacer era escuchar los susurros que se desvanecían en el vacío, como si las palabras nunca llegaran a mi ser. Las voces, débiles y apagadas, llegaban a mí como si viajara a través de túneles interminables. No entendía lo que decían, pero la sensación de que mi destino ya estaba sellado me atormentaba. Estaba siendo arrastrado hacia algo, hacia un final que no podía controlar, que no podía evitar. Sentía que me alejaba más y más de la vida, como si estuviera flotando en un espacio ajeno a todo lo conocido. Algunos momentos parecían tranquilos, pero cada vez que el silencio se apoderaba de mí, la ansiedad regresaba con mayor fuerza. ¿Estaba realmente muerto? No tenía respuestas. En este limbo sin fin, mi cuerpo parecía olvidado, mi alma atrapada entre el horror de lo desconocido y la impotencia de no poder cambiar mi destino. Cada respiración que tomaba parecía un esfuerzo inútil. Mi mente seguía luchando por encontrar alguna lógica en este escenario, pero era inútil. La lógica no tenía cabida aquí. La desesperación se fue apoderando de mí con cada segundo. Empecé a recordar los días previos a este instante, mis movimientos, mis pensamientos, la vida que había dejado atrás. Los recuerdos eran tan claros, tan vívidos, y sin embargo, sentía que ya no me pertenecían. Me deslizaba entre el pasado y el presente, entre lo que había sido y lo que temía que fuera. Todo parecía desmoronarse, todo se desvanecía. La sensación de no ser capaz de escapar se intensificaba. El pánico se adueñaba de mí, y me invadió la certeza de que estaba atrapado. Mi mente, desesperada, intentaba comprender lo que ocurría, pero en ese espacio de confusión y terror, todo se volvía incomprensible. ¿Por qué no podía moverme? ¿Por qué no podía gritar? ¿Por qué nadie venía a salvarme? Las preguntas eran infinitas, y las respuestas eran tan evasivas como la oscuridad que me rodeaba. La tela sobre mi rostro se sentía cada vez más pesada, como si me estuvieran empujando hacia una tumba que nunca podría abandonar. A medida que pasaban los momentos, mi respiración se hacía más lenta, más débil, hasta que ya no sabía si realmente estaba respirando. Mi mente comenzaba a vacilar, a perderse entre la niebla de la incertidumbre. Quizás nunca sabría la verdad.
Quizás nunca sabría si estaba vivo o muerto. Era una lucha interna constante, una batalla entre mi voluntad de vivir y la creciente certeza de que todo había terminado. El espacio que ocupaba mi ser se iba reduciendo, como si fuera absorbido por el vacío mismo. No podía más. Mi mente, abrumada por el terror y la impotencia, comenzaba a rendirse. El miedo era tan grande que la razón se desmoronaba ante él. Era como si mi ser estuviera siendo desgarrado por dentro. Los recuerdos se desvanecían, las emociones desaparecían. Todo lo que quedaba era la sensación de que mi vida había sido arrebatada de mí de una manera cruel y definitiva. Me sentía abandonado, no solo por los demás, sino por mi propio cuerpo, que ya no respondía a mis deseos. Entonces, en ese abismo de desesperación, algo comenzó a cambiar. No podía entenderlo, pero sentí una presión en mi pecho, como si algo estuviera empujando desde dentro. Mi corazón, que había estado palpitando débilmente, comenzó a latir con más fuerza, un latido tras otro, cada uno más potente que el anterior. Mi mente se estremeció, pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí quería aferrarse a la vida, resistir el vacío que me rodeaba. Un dolor agudo recorrió mi cuerpo, y por un instante, me sentí vivo. Fue una sensación confusa, pero real. El miedo se multiplicó, pero también sentí una chispa de esperanza. Algo estaba sucediendo, algo que no podía comprender completamente, pero que, por primera vez, me ofrecía la posibilidad de regresar a la vida. Fue en ese momento, cuando la desesperación alcanzaba su punto máximo, que el terror de ser enterrado vivo comenzó a convertirse en algo aún más aterrador. La posibilidad de que, después de todo, yo pudiera volver a despertar en un lugar más oscuro, más frío, más aterrador aún que la muerte misma. La oscuridad que me rodeaba no era simplemente un vacío, sino una prisión sin fin, un lugar donde las almas atrapadas quedaban condenadas a vagar por la eternidad. Mi mente vacilaba entre la desesperación y la posibilidad de un nuevo despertar, un despertar que temía más que la misma muerte. Quizás la muerte no era el fin, sino solo el comienzo de algo aún más horrible. Algo que no podría escapar, algo que me perseguiría por siempre. Capítulo 4. La verdadera oscuridad. El horror se intensificaba a medida que los minutos, ahora aparentemente horas, se deslizaban a través de mi conciencia. La angustia de no poder mover un solo músculo me embargaba, y el deseo de romper con el silencio que me rodeaba se volvía cada vez más fuerte. Cada intento de mover mis dedos, de abrir mis ojos, de pronunciar una palabra, parecía inútil. Todo estaba sellado. Mi mente estaba atrapada en la prisión de mi propio cuerpo, y lo único que sentía era el peso de la oscuridad que me envolvía. La oscuridad parecía infinita, como un océano sin fin que me rodeaba, que me tragaba. El aire estaba viciado, denso, y me costaba incluso respirar. Cada vez que intentaba inhalar profundamente, sentía que el aire se me escapaba, como si estuviera atrapado en una habitación sin ventanas ni puertas. ¿Era esto lo que me esperaba? ¿La nada? La desesperación sin fin. La sensación de ser observado me perseguía sin cesar. No podía ver, no podía oír nada que no fuera mi propia respiración, ese sonido que, de alguna manera, se había vuelto una maldición, un recordatorio constante de que aún estaba atrapado en esa prisión sin esperanza. No entendía lo que estaba sucediendo, no podía racionalizar lo que experimentaba, pero sabía, con una certeza absoluta, que había algo terriblemente equivocado. Algo que no debía estar ocurriendo. A través de la niebla de mis pensamientos, pude sentirlo. Un frío helado recorriendo mi espalda, como si algo o alguien se acercara, acechando, esperando el momento adecuado para mostrarse. La sensación de estar acompañado por una presencia invisible no me abandonaba. Y lo peor de todo era que no sabía si esa presencia era real o si mi mente, desgarrada por el pánico, me estaba jugando una mala pasada. Mis pensamientos, ya fragmentados, se agitaban como olas descontroladas, chocando unas con otras en un caos imposible de comprender. Quería pensar en algo, aferrarme a algún pensamiento que me ayudara a entender qué estaba sucediendo, pero la razón me abandonaba. La verdad era que no podía recordar nada con claridad. Lo único que quedaba era el miedo y la oscuridad. La soledad se apoderó de mí. No había nada más en el mundo, solo yo y esta oscuridad profunda y abrumadora. No podía ver, no podía oír, no podía sentir más que el frío y el miedo. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir,
como si todo se hubiera detenido y yo fuera la única criatura viva en un universo vacío. Cada intento de romper con la oscuridad era inútil. No había ningún cambio, ningún rastro de luz que pudiera atravesar esa negrura infinita. Mis pensamientos se volvían más y más erráticos, y la desesperación me estaba arrastrando hacia un pozo sin fondo. Quería gritar, quería hacer cualquier cosa que me permitiera escapar de esa angustia, pero no podía. Mi voz no respondía, mi cuerpo estaba inmóvil. Solo existía en la oscuridad, condenado a una espera interminable. De repente, algo extraño comenzó a suceder. La oscuridad, que había sido mi única compañera durante tanto tiempo, comenzó a transformarse. Ya no era solo un vacío sin vida, se convirtió en algo más. Algo malicioso. Sentí que se cerraba aún más sobre mí, como si la propia oscuridad tuviera voluntad propia, como si estuviera tratando de aplastarme, de consumir cada rastro de mi existencia. Cada segundo se volvía más insoportable. Mis ojos, cerrados y sin poder moverse, intentaban asimilar lo que sucedía en la oscuridad. Pero no había nada que ver. Solo ese frío inhumano y esa presión creciente que me hacía sentir que estaba a punto de ser devorado. El miedo se aferraba a mí como una garra imparable, y el terror ya no solo provenía de la incertidumbre, sino de la certeza de que estaba atrapado en un lugar del que no había salida. No había escape. No había liberación. La desesperación me inundaba, y mis pensamientos volvían una y otra vez al mismo lugar, la muerte. Pero no una muerte tranquila, sino una muerte en vida, una condena eterna a la oscuridad. Lo único que podía hacer era pensar en mi propia mortalidad, preguntándome si alguna vez alguien sabría lo que había sucedido conmigo. La ansiedad me estaba destruyendo. Cada respiración que tomaba parecía un suspiro de alguien que ya no pertenecía a este mundo, como si mi alma estuviera desvaneciéndose, abandonando mi cuerpo poco a poco. No podía encontrar una razón, una explicación, para lo que sentía. Solo estaba allí, atrapado en un limbo, y la idea de que jamás podría salir de allí me llenaba de una impotencia indescriptible. Me estaba perdiendo. El hombre que había sido, el ser humano que una vez conoció el mundo, parecía desvanecerse ante mis ojos. No era más que una sombra en la vasta extensión de la nada. Un ser que ya no existía, pero que aún se aferraba a una vida que ya no era suya. Mi mente, aunque se resistía, se veía arrastrada hacia la misma oscuridad que me rodeaba. Y allí, en medio de todo eso, una pregunta se alzó con más fuerza que nunca. ¿Era esto el final? El tiempo se desvanecía, pero el sentimiento de estar atrapado en una perpetua agonía no lo hacía. El miedo a lo desconocido era cada vez más fuerte, y la sensación de que no había salida me aplastaba. Me encontraba en la penumbra, sin poder escapar de las cadenas invisibles que me mantenían cautivo. Y esa certeza, esa aceptación de la oscuridad como mi única realidad, me desgarraba por dentro. El tiempo no era más que una ilusión aquí, y sin embargo, no podía dejar de contar los segundos que se deslizaban sin piedad. Cada uno de ellos me acercaba más a mi final, y cada uno de ellos me arrancaba un poco más de la esperanza que aún quedaba en mí. Capítulo 5. La realidad de la tumba. El tiempo parecía perder su sentido por completo. Cada segundo se alargaba, se estiraba, hasta volverse una eternidad. Mi mente, ya aturdida por el terror, comenzó a vagar en un torbellino de pensamientos erráticos y fragmentados. No había forma de comprender lo que estaba sucediendo. Estaba atrapado, inmóvil, sin poder moverme, y no podía recordar cuándo había sucedido ni cómo había llegado allí. La sensación de estar en un lugar cerrado, de ser parte de algo que ya no podía entender, se apoderaba de mí con fuerza creciente. No podía ver, no podía oír nada, pero podía sentir que la oscuridad que me rodeaba no era solo ausencia, sino algo más. Algo que me observaba, que me juzgaba. Algo maligno que me mantenía prisionero. La oscuridad, aunque implacable, no era la única cosa que me aterraba. Lo que realmente me helaba la sangre era la sensación de estar completamente solo, de ser incapaz de tocar a otro ser humano, de que nadie podría escuchar mi voz si llegara a pronunciar un grito. La soledad se volvía cada vez más insoportable, más penetrante, como si cada rincón de mi ser fuera absorbido por la negrura que me rodeaba. ¿Qué había sucedido con el mundo que conocía? ¿Dónde estaban los que me amaban? ¿Por qué estaba aquí, en este lugar, en este estado de terror tan absoluto? El miedo comenzó a transformarse en algo más tangible,
una sensación física de presión en mi pecho, como si la tierra misma estuviera apretando cada vez más contra mí, como si un peso invisible estuviera aplastando mi cuerpo y mi mente. No podía escapar. Y la sensación de no poder respirar, de no poder moverme, se hacía cada vez más opresiva. Cada intento de gritar, de liberar alguna señal de mi presencia, fracasaba rotundamente. Todo a mi alrededor era tan quieto, tan inmutable. Cada segundo que pasaba me confirmaba que estaba atrapado en un pozo sin fondo. En un lugar donde el tiempo no avanzaba, pero tampoco retrocedía. Donde yo era la única existencia que quedaba, en un espacio que no pertenecía a este mundo. Comencé a pensar en la muerte, en la idea de que quizá ya había cruzado al otro lado. Pero la muerte, si es que realmente había llegado a ella, no era lo que había imaginado. No había paz, no había silencio en el sentido que se me había enseñado a comprenderlo. Solo había vacío, una quietud incomprensible, que se asentaba sobre mí con una presión invisible. Pensé en mi cuerpo, en cómo se debía ver ahora. ¿Estaría realmente muerto? ¿O simplemente atrapado en una especie de limbo? No podía saberlo. No podía sentir. ¿Era esto lo que sucedía cuando uno moría? Se quedaba atrapado entre mundos, entre lo que fue y lo que ya no sería. La sensación de estar atrapado en una tumba, de ser parte de la tierra misma, me asaltó con fuerza. ¿Había alguien fuera de allí que me buscaría? ¿O se habrían olvidado de mí? Los recuerdos de las personas que amaba comenzaron a desvanecerse lentamente, como si la oscuridad los hubiera absorbido también. Cada rostro, cada voz, se disolvía, y el único pensamiento que quedaba era que yo ya no formaba parte de este mundo. Si acaso el mundo seguía existiendo, yo ya no era parte de él. Había dejado de ser, de alguna manera, humano. Lo que quedaba de mí ya no se parecía en nada a lo que alguna vez fui. El dolor físico, la angustia emocional, y la desesperación se entrelazaban, hasta convertirse en una sola masa de sufrimiento abrumador. Cada respiración que tomaba me recordaba mi propia fragilidad. El hecho de que aún pudiera respirar, aunque con dificultad, me mantenía aferrado a algo que no entendía completamente. El aire era espeso, casi insoportable. Mi respiración sonaba más fuerte que nunca, como si cada inhalación fuera la última. No sabía si estaba soñando o si realmente había algo, algún tipo de ser, que me mantenía atrapado allí, observándome desde las sombras. Los recuerdos de mi vida, de mis seres queridos, de las cosas que alguna vez hice, comenzaron a desmoronarse. Los momentos felices ya no tenían peso, ya no significaban nada en comparación con la agonía que sentía ahora. El dolor y el sufrimiento, sin ninguna salida aparente, me consumían por completo. La oscuridad me envolvía como un manto, pero no era el manto del descanso que uno podría imaginarse. Era una capa de terror, de angustia, de dolor eterno. Algo que jamás podría haber anticipado, un tormento sin fin. La idea de que este sufrimiento podría ser interminable me aterraba más que cualquier otra cosa. No había manera de escapar, y lo peor de todo es que no sabía si alguna vez había existido una salida. Tal vez nunca hubo una. Tal vez mi destino estaba sellado, y yo ya no era más que una sombra, una presencia condenada a esta oscuridad, a este sufrimiento interminable. La muerte, si llegaba a ella, no era como me la había imaginado. Era más bien un lugar vacío, sin recuerdos, sin compasión. Un lugar donde ya no había retorno, un estado en el que no había más que el eco de una existencia que ya no era más que un suspiro perdido en la vasta nada. Mientras el terror seguía creciendo dentro de mí, una pregunta persistía en mi mente. ¿Era este mi final? ¿O simplemente había sido arrastrado a una nueva forma de existencia, una forma de ser que nunca podría entender? Capítulo 6. La agonía de la conciencia. La sensación de que la tumba me absorbía completamente continuaba. No podía discernir si aún era un ser humano, si aún existía de la manera que lo había hecho antes. Mis pensamientos eran más vagos que nunca, como si flotaran en el aire, sin una dirección definida. La noción de tiempo había desaparecido, y el terror que sentía se mantenía constante, como un peso invisible que me aplastaba con cada pensamiento que surgía en mi mente. El vacío no era solo la falta de luz, era la falta de todo lo que había sido mi vida. La falta de lo que alguna vez entendí como existencia. No había nada que me conectara con el mundo que conocía. Todo estaba desvanecido. Los recuerdos, las sensaciones, las voces,
ya no eran más que ecos en la distancia. La confusión me envolvía. Lo peor no era la oscuridad ni el silencio absoluto, sino que mi conciencia parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba. Cada pensamiento que trataba de tomar forma se disolvía rápidamente, y la sensación de que no había nada más allá de mi conciencia era insoportable. Mi mente luchaba por aferrarse a algo, pero no había nada que sostener. No había nada en lo que pensar que tuviera sentido. ¿Qué era la realidad, si no podía sentirla ni percibirla? ¿Qué era la vida, si ya no sabía si la estaba viviendo? En mi angustia, una idea me asaltó, una sensación aterradora de que ya no tenía cuerpo. De que lo que alguna vez había sido mi forma física había desaparecido, y lo que quedaba de mí era solo una conciencia atrapada en la nada. La falta de sentido en todo esto me hacía sentir más perdido que nunca, más distante de lo que alguna vez fui. El frío y el calor ya no tenían significado. No había ni un rastro de la sensación de tocar algo. Mi cuerpo, si alguna vez existió, parecía haberse disuelto en esta negrura infinita. Ya no había ninguna distinción entre el ser y la nada. Solo había un abismo, y yo caía en el sinfín. El temor a estar atrapado, incapaz de recordar cómo llegué hasta allí, se transformaba en una desesperación aún mayor. La idea de que el tiempo no avanzara, que todo permaneciera estático, me parecía más aterradora que cualquier otra cosa. Mi mente comenzaba a fragmentarse en fragmentos más pequeños, más incompletos, hasta que no estaba seguro de quién era. ¿Era yo el mismo ser que había sido antes? Mi identidad se desvanecía poco a poco. La persona que había sido ya no parecía existir. Todo lo que quedaba de mí era una sombra que rondaba en un lugar oscuro, vacío y sin esperanza. Los pensamientos se entrelazaban, pero nada parecía tener coherencia. Trataba de recordar mi vida, mi familia, mis amigos, los momentos que me habían marcado, pero todo parecía borroso, distante. Había sido una persona completa, con deseos, sueños, pasiones, pero ahora solo quedaba una frágil idea de lo que había sido. Mi existencia se desvanecía en las sombras, y con cada intento de aferrarme a lo que alguna vez fui, la oscuridad me absorbía más. Era como si todo lo que había vivido estuviera siendo arrancado de mí, como si una fuerza externa me despojara de mi humanidad, dejando atrás solo un vacío sin fin. Los recuerdos continuaban desmoronándose, como una casa construida sobre cimientos inestables. Intentaba aferrarme a ellos, pero se desmoronaban con cada intento. La impotencia que sentía me consumía por completo. Era como si el universo entero se hubiera olvidado de mí, como si nunca hubiera existido. ¿Qué había sido de mi vida? ¿Había importado en absoluto? El silencio me envolvía, pero no era un silencio de paz. Era el silencio del olvido, de la inexistencia. Ya no había más voces, ni risas, ni llantos, ni nada que indicara que alguna vez había sido parte de este mundo. Ya no había más nada. A lo largo de este proceso de despojo de lo que alguna vez fui, comencé a preguntarme si realmente había sido una persona con propósito. ¿Había significado algo lo que había hecho? ¿Había alguna forma de redención, o estaba condenado a esta forma de existir en la oscuridad para siempre? Las preguntas quedaban sin respuesta, y el vacío me absorbía más. ¿Realmente había vivido alguna vez? Si mi vida había sido una sucesión de momentos, ¿por qué ahora no podía recordar ninguno de ellos? ¿Por qué ya no había nada en mí que indicara que alguna vez había existido? La ansiedad seguía creciendo en mí. Cada segundo que pasaba me hundía más en la desesperación. Estaba atrapado en un estado intermedio, entre la vida y la muerte, entre lo que había sido y lo que nunca sería. El terror se apoderaba de mi mente, mientras mi existencia parecía diluirse en la nada, como una gota de agua que se desvanece en un océano sin fin. La angustia no cesaba. Sentía que el terror se extendía por cada rincón de mi ser. Pero lo peor de todo es que no podía recordar cómo había llegado hasta aquí, ni siquiera si alguna vez había sido alguien que pudiera haber experimentado miedo. La agonía no solo provenía de la sensación de estar atrapado, sino también de la incapacidad de comprender por qué estaba allí, porque mi vida había terminado en un lugar tan sombrío, tan vacío. ¿Era posible que nunca hubiera tenido una verdadera oportunidad de vivir? ¿O estaba atrapado en este estado por alguna razón desconocida? El terror era inabarcable. Cada rincón de mi mente estaba plagado de miedo y desesperación, pero al mismo tiempo, me sentía como un espectador de mi propia agonía,
incapaz de reaccionar, incapaz de encontrar una salida. La conciencia de mi agonía no hacía más que intensificarla, y me hundía en un pozo sin fondo. Pero el verdadero terror era que no sabía si habría fin para todo esto, si había alguna posibilidad de que mi sufrimiento llegara a su fin. El vacío parecía interminable, y mi mente comenzaba a colapsar bajo el peso de la incertidumbre. Capítulo 7. La realidad y la ilusión. El tiempo se había vuelto algo tan efímero que ya no sabía si estaba atrapado en una eternidad o si simplemente el paso del tiempo se había detenido. Cada pensamiento que me asaltaba parecía arrastrarme a un lugar más oscuro, donde la lógica y la razón se desmoronaban. Lo que alguna vez había entendido como una vida plena y consciente ya no tenía lugar en este abismo sin fin. Mi mente parecía dividirse entre la ilusión de la realidad y la dolorosa conciencia de la nada. ¿Qué era real? ¿Lo que alguna vez había sentido? ¿O esta sensación de ser absorbido, como si mi existencia fuera solo un susurro en el vasto vacío? El concepto de realidad se desdibujaba. Trataba de aferrarme a recuerdos de lo que había sido, pero estos no eran más que fragmentos desordenados, retazos de una vida que ya no parecía pertenecerme. Los momentos que antes me definían, las experiencias que parecían ser la base de mi ser, ya no tenían sentido. Intenté recordar los rostros de aquellos que amaba, las voces que alguna vez me ofrecieron consuelo, pero todo se desvanecía rápidamente. Eran como sombras que se disolvían con la luz de la conciencia. ¿Era esto el infierno o simplemente una pesadilla interminable? Las preguntas llenaban mi mente sin respuesta, y la angustia crecía con cada intento fallido de encontrar algo tangible en medio de esta oscuridad. Sin embargo, una parte de mí seguía aferrándose a la creencia de que, tal vez, todo era una ilusión. Quizás había una salida, una forma de regresar a lo que había sido. Me aferraba a la esperanza, como un náufrago que lucha por encontrar tierra firme en un océano de desesperación. Pero cada vez que pensaba que había encontrado algo, me encontraba de nuevo en la nada, en un espacio sin fronteras ni posibilidades. La ilusión de la salvación me mantenía a flote, pero también me hundía. Lo que antes había sido una búsqueda de respuestas ahora se había convertido en una tortura, pues cada pregunta llevaba consigo más incertidumbre. La desesperación era la única compañera constante, mientras mi mente oscilaba entre la esperanza y la desesperación. ¿Era este mi destino? ¿Había llegado a este estado para nunca salir de él? Mis pensamientos giraban en círculos, y cada vez me sentía más atrapado en un ciclo sin fin. ¿Por qué no podía escapar? ¿Por qué no podía encontrar el sentido de todo esto? A veces, un pensamiento surgía de la oscuridad, un destello de claridad en medio de la confusión. Pensaba que, tal vez, la realidad era solo una construcción de mi mente, algo que había inventado para darle sentido a un mundo que no comprendía. ¿Era posible que todo lo que había vivido fuera una fantasía, una ilusión creada por mi mente? Si todo era una ilusión, ¿qué quedaba de mí? ¿Acaso mi conciencia era la única realidad que poseía? Si mis recuerdos, mis emociones, mis pensamientos, eran solo fragmentos de un sueño, ¿qué quedaba de mi ser? La distorsión entre lo real y lo ilusorio me desbordaba. No sabía si alguna vez había tenido control sobre mi vida, si alguna vez había sido dueño de mis pensamientos. El miedo a la pérdida total de mi identidad me consumía, mientras que la sensación de estar atrapado en un limbo eterno me paralizaba. Quizás nunca había sido más que una sombra, una proyección de algo que nunca existió realmente. Tal vez toda mi vida fue una construcción que se desmoronó en el instante en que mi conciencia se disolvió en la oscuridad. Tal vez nunca había tenido un propósito, solo una ilusión de uno. La angustia de esta idea me hizo sentir que, si de alguna manera llegaba a encontrar una salida, lo haría solo para enfrentarme a un vacío aún más grande. Tal vez la verdad no era algo que pudiera alcanzar, sino algo que me consumiría por completo, como un fuego que devora lo que toca, dejándome solo con las cenizas de lo que alguna vez fue mi ser. Si todo fuera una ilusión, ¿sería mi sufrimiento real? ¿O acaso el sufrimiento era también solo una idea, una percepción de la mente que se ha perdido en la oscuridad? De alguna manera, me parecía que mis esfuerzos por encontrar una respuesta solo incrementaban mi sufrimiento. Cada intento de entender lo que me ocurría me acercaba más a la desesperación. El miedo a la locura, a perder por completo el sentido de lo que alguna vez fue mi vida, era un peso que no podía soportar. La locura no era un lugar distante al que temía llegar.
la locura era la sensación constante de estar atrapado en un ciclo interminable de dudas y desesperación. Y aún así, la búsqueda de la verdad seguía siendo mi única esperanza. En medio de mi lucha, comenzaba a preguntarme si el miedo a la locura no era lo único que me mantenía con vida, con conciencia. ¿Era la necesidad de encontrar sentido lo que me mantenía prisionero en este estado? ¿Era mi propia mente la que me arrastraba de vuelta a la oscuridad cada vez que creía haber encontrado un camino hacia la luz? Quizás no había respuesta. Quizás nunca hubo una razón para lo que me sucedía. Lo que alguna vez consideré la realidad había desaparecido, y ahora solo quedaba la lucha por sobrevivir, por mantenerme consciente, por encontrar alguna verdad en medio de la tormenta de pensamientos y miedos. Así, la realidad y la ilusión se mezclaban, y con cada giro de mis pensamientos, la delgada línea entre ambas se desdibujaba aún más. En este capítulo, la confusión se intensificaba, y el protagonista luchaba por discernir entre lo que había sido y lo que ahora parecía ser su existencia. Capítulo 8. La confrontación con la muerte. Al parecer, la oscuridad ya no era solo un espacio físico, sino una presencia palpable que me rodeaba constantemente. No estaba solo, o al menos no de la manera que alguna vez había entendido la soledad. Algo o alguien me observaba, y me encontraba sin el consuelo de mi cuerpo. Era como si mi ser estuviera suspendido en algún punto entre la vida y la muerte, atrapado en un estado intermedio donde nada parecía tener significado. El aire estaba pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo por sostener algo que ya no existía. Mi cuerpo ya no era mío, lo sentía, pero no lo sentía. La sensación de estar vivo se desvanecía mientras algo más tomaba su lugar, como si la muerte misma estuviera dispuesta a arrastrarme a su reino. La idea de la muerte no era nueva para mí, pero nunca la había enfrentado de esta manera. Había leído sobre ella, la había temido, incluso la había contemplado en momentos de desesperación, pero ahora, la muerte no era solo una idea abstracta, sino una presencia tan cercana que ya no sabía si la vida seguía siendo posible. La muerte ya no era solo un concepto distante, sino algo tangible que se acercaba, una sombra que acechaba en cada rincón de mi mente. Trataba de negar su presencia, de cerrar los ojos y pretender que no estaba allí, pero era inútil. Recordaba que, en tiempos anteriores, la muerte se había presentado ante mí como algo inevitable, una transición que, de alguna manera, todos debíamos enfrentar. Pero, en mi condición actual, ya no era tan clara. ¿Era la muerte el final de todo, o acaso era solo otra fase de existencia? En mi estado suspendido, ya no podía entender si estaba cerca de su abrazo o si simplemente había cruzado su umbral y no lo había reconocido. ¿Acaso había muerto ya? Me encontraba atrapado en una nebulosa de dudas, sin una forma definitiva de saber si estaba vivo o muerto. Las fronteras entre ambos estados se desdibujaban, y no sabía si mi conciencia pertenecía a la vida o al reino de los muertos. Este pensamiento me aterraba, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí comenzaba a aceptar la idea. Si la muerte era solo una transición, una parte natural del ciclo, ¿por qué no abrazarla? Si ya estaba muerto, ¿por qué temer lo que ya había sucedido? La lucha interna que me había mantenido cautivo en la confusión comenzó a desvanecerse, como si la aceptación de la muerte me liberara de la prisión mental en la que me encontraba. Mi mente ya no tenía el poder de resistir más. La muerte, en su forma más oscura, comenzó a parecer menos aterradora. Quizás lo que había temido toda mi vida no era más que una etapa que todos debemos atravesar. Quizás mi lucha no era contra la muerte, sino contra la negación de ella. En medio de todo esto, empecé a recordar momentos de mi vida pasada, momentos en los que la vida era tangible y el miedo a la muerte no me había invadido de la misma manera. Sin embargo, aquellos recuerdos parecían borrosos, como si pertenecieran a otra persona, a alguien que ya no existía. La muerte no solo había transformado mi perspectiva de la existencia, sino que había comenzado a borrar los recuerdos que me definían. ¿Era esta la forma en que la muerte se llevaba todo? ¿Se tragaba no solo mi vida, sino también la memoria de lo que había sido? ¿Qué quedaba de mí cuando ya no tenía recuerdos que me conectaran con mi ser? El miedo volvió a asomarse, y la angustia se apoderó de mi pecho una vez más. Si la muerte era el final de la memoria, si realmente se llevaba todo lo que era yo, ¿quién sería cuando llegara su momento? La incertidumbre me aplastaba, y aunque algo dentro de mí deseaba liberarse de esta tortura, el pensamiento de que la muerte pudiera ser solo el principio de algo aún más aterrador me atormentaba.
¿Acaso la muerte era solo el principio de una nueva forma de sufrimiento? ¿Una especie de condena eterna en la que la memoria, la identidad, la esencia misma de lo que era, quedaría atrapada para siempre? ¿Sería este el verdadero tormento, el no poder escapar de uno mismo, el no poder liberarse del ciclo interminable de pensamientos y temores? En un instante, algo dentro de mí se quebró. El miedo dejó de ser solo una emoción. Se convirtió en una fuerza tan grande que me paralizó. Sentí que la vida que había conocido ya no tenía lugar en mi ser, y que estaba perdiendo lo único que me mantenía atado a este mundo. Pero, en ese mismo momento, una extraña sensación de calma se apoderó de mí, como si la aceptación de mi destino, de lo que fuera que me aguardara, me diera una extraña paz. La paz llegó como un susurro en medio del caos, una liberación que no había anticipado. No sabía si me estaba entregando a la muerte o si solo estaba abrazando la idea de su inevitable llegada, pero de alguna manera, la angustia dejó de consumir mi ser. Ahora, el concepto de la muerte ya no parecía tan aterrador. Había algo reconfortante en la idea de que todo tendría un final, algo que me liberaba de la presión constante de buscar respuestas. La muerte ya no era un enemigo, sino una amiga cercana, una presencia silenciosa que solo esperaba el momento oportuno para tomarme. La muerte ya no era una enemiga invisible, sino una compañera silenciosa que me esperaba con brazos abiertos. Me di cuenta de que la muerte no venía a destruirme, sino a liberarme, a poner fin a una lucha que había comenzado mucho antes de que yo comprendiera la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y así, acepté que la muerte no era algo que pudiera evitar. Era una constante, algo que formaba parte del tejido mismo de la existencia. Quizás, al final, solo era otro paso en un ciclo que jamás comprenderíamos por completo, pero que, sin embargo, nos definía en su misterio eterno. Capítulo 9. El umbral del despertar. El despertar fue una experiencia que se desvió de cualquier expectativa que pudiera haber tenido. No fue el regreso a la vida, ni una resurrección gloriosa, sino un deslizamiento, casi imperceptible, entre la conciencia y la nada. El mundo a mi alrededor comenzó a adquirir forma, pero con una cualidad distorsionada, como si estuviera mirando a través de una niebla espesa que separaba todo lo que me rodeaba de mi entendimiento. Los sonidos eran vagos, los colores mezclados en tonos desolados que parecían de otra época. Al principio, no pude decir si estaba soñando o si ya había despertado del sueño de la muerte. La sensación era más bien como la de un regreso a un estado intermedio, donde todo lo que conocía se había transformado en sombras errantes. En este estado intermedio, mi mente aún no lograba comprender completamente lo que estaba ocurriendo. No había señales evidentes de vida, pero tampoco de muerte. Lo que sentía era un vacío absoluto, una sensación de estar atrapado en un espacio sin tiempo, un lugar que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. La conciencia comenzaba a aflorar, pero de una forma extraña, desconectada, como si las piezas de mi ser estuvieran flotando en un espacio donde no tenían coherencia. ¿Era un sueño? ¿Una ilusión? ¿O había llegado a un lugar entre ambos, donde las fronteras de la realidad se desdibujaban? Mis pensamientos eran fragmentados, dispersos, como piezas de un rompecabezas cuya imagen final me era desconocida. Trataba de recordar algo tangible, algo que me anclara a la realidad que había conocido, pero todo parecía esfumarse, desvanecerse ante mis esfuerzos. La idea de mi propia identidad comenzó a sentirse lejana, como si ya no supiera quién era realmente, como si mi conciencia estuviera perdiendo su fundamento. Me esforzaba por recordar mi nombre, mi vida, lo que había sido, pero esos recuerdos parecían deslizarse entre mis dedos como agua. ¿Acaso la muerte me había robado mi identidad, o simplemente había sido incapaz de aferrarme a ella durante mi largo viaje entre ambos mundos? La duda se instaló, pesada y aplastante. ¿Acaso esto era lo que quedaba después de la muerte? Un espacio vacío, una conciencia flotante sin dirección ni propósito. Miraba hacia adelante, pero no veía un camino claro, solo la bruma gris que me envolvía. El hecho de que no pudiera recordar nada con claridad solo intensificaba la sensación de alienación. La bruma se espesa a mi alrededor, y con cada intento de avanzar, solo me hundía más en la neblina de la indecisión. No sabía si debía seguir adelante o quedarme donde estaba, suspendido en el limbo de mi propio ser. En medio de esta confusión, algo curioso comenzó a surgir, una sensación de curiosidad. Aunque el miedo seguía acechando, una pequeña chispa de intriga encendió mi mente. Si no estaba muerto,
Entonces, ¿qué era este lugar? ¿Era un umbral, un paso hacia algo más allá, o simplemente una extensión interminable de la muerte misma? No tenía respuestas, pero la idea de que aún quedaba algo por descubrir parecía ser lo único que me mantenía en movimiento. Comencé a darme cuenta de que la respuesta podría no estar en intentar recordar quién era, sino en aceptar el misterio de mi situación. Quizás no estaba destinado a entender todo de inmediato, quizás la comprensión llegaría cuando menos lo esperara. Así, me lancé hacia lo desconocido, sin más que mi curiosidad y la vaga esperanza de encontrar algo que pudiera dar sentido a esta extraña existencia. Cada paso que daba no parecía acercarme a ningún lugar en particular, pero, al mismo tiempo, me sentía menos perdido. El silencio que antes había sido opresivo comenzaba a dar paso a un murmullo distante, como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarme algo importante. El sonido lejano, suave y arrullador, como el eco de un susurro, llegó a mis oídos. No era una voz clara, ni humana, pero tenía una calidad reconfortante, como si me ofreciera una respuesta, aunque no pudiera entenderla completamente. Mis pasos, antes inciertos y vacilantes, ahora tenían un propósito. La bruma no desaparecía, pero ya no me parecía tan espesa ni tan impenetrable. Algo dentro de mí, algo profundo, me decía que había algo más allá de la niebla, algo que debía ser descubierto, una verdad que solo podía encontrar si me mantenía en movimiento. El murmullo se intensificó, y aunque las palabras seguían siendo indescifrables, algo en mi interior me decía que no estaba solo, que había algo o alguien a mi alrededor, esperando que yo tomara el siguiente paso. Ahora, el vacío que me envolvía comenzaba a transformarse en una especie de espacio de posibilidades. Tal vez, al final, este lugar no era un castigo, sino una oportunidad para aprender algo nuevo, para entender finalmente los misterios que siempre habían estado más allá de mi alcance. Me di cuenta de que ya no deseaba regresar a lo que había sido. La vida, tal como la conocía, ya no era suficiente. La muerte, o lo que fuera que estuviera experimentando, parecía ofrecerme algo más profundo, más significativo que cualquier existencia terrenal. En ese momento, una extraña sensación de paz se instaló dentro de mí. La confusión, el miedo y la desesperación se desvanecieron, reemplazados por la curiosidad y la esperanza de que algo más grande me aguardaba al otro lado de la niebla. Aunque no sabía exactamente qué era, ya no me sentía tan perdido. Ahora sabía que el camino debía continuar, y que, si debía enfrentar la oscuridad, lo haría con la determinación de buscar algo que no podía aún comprender. Capítulo 10. La revelación oscura. La niebla espesa seguía envolviéndome, pero algo había cambiado. La densidad de la oscuridad ya no parecía tan aterradora. Ahora, más que nunca, sentía que algo me observaba. No podía ver nada, pero percibía una presencia, como si una mirada invisible se posara sobre mí, un ojo que todo lo veía en este reino incierto. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, no por miedo, sino por una extraña sensación de inevitabilidad. El destino, o quizás algo aún más grande, me empujaba hacia adelante. ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que debo hacer aquí? No tengo respuestas, pero la inquietud me persigue, como si cada paso me acercara más a algo que debo descubrir. Comencé a caminar sin rumbo claro, pero mis pasos ya no eran erráticos ni vacilantes. Algo dentro de mí había cobrado fuerza, y mi mente, aunque aún envuelta en niebla, empezó a ordenar pensamientos que antes parecían completamente desordenados. Ya no luchaba contra la oscuridad ni contra la falta de recuerdos, sino que, por primera vez desde mi despertar, sentí que debía aceptar la incertidumbre. Quizás la respuesta no estaba en encontrar lo que había perdido, sino en entender lo que estaba por delante, en este nuevo estado de existencia. Cada paso que doy parece resonar en la nada, pero no es un vacío total. Es como si las paredes de esta realidad estuvieran comenzando a ceder, como si la bruma que me rodea estuviera empezando a disiparse, revelando algo más grande y profundo que antes no podía percibir. A medida que continuaba avanzando, el aire a mi alrededor comenzó a cambiar. La atmósfera, aunque aún pesada, parecía estar cargada de una extraña energía. Algo vibraba en el ambiente, algo que no podía identificar, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Los sonidos, antes distantes y vagos, empezaron a tomar forma. Podía oír murmullos, voces bajas que hablaban en lenguas que no entendía, pero que de alguna manera me eran familiares. Aquellas voces parecían cantar, pero no en un tono alegre,
sino como un lamento, una súplica silenciosa. Las voces me rodean, susurrando, pero no puedo entender sus palabras. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué buscan en mí? Algo en sus murmullos me dice que ya no soy un espectador, sino un participante en una escena mucho más grande que yo. En ese momento, algo se movió en la penumbra. Un destello de luz apareció en la lejanía, tan tenue que podría haber sido una ilusión, pero aún así me sentí atraído hacia él. Me acerqué sin dudar, como si algo en mi interior me dijera que debía hacerlo, como si el destino me guiara hacia esa luz. Cada paso parecía acercarme más a ella, pero al mismo tiempo, la luz se desvanecía, como si jugara conmigo, mostrándome destellos fugaces de algo que estaba más allá de mi comprensión. La luz me llama, me atrae, pero cada vez que creo alcanzarla, se aleja. ¿Es una prueba? ¿Una prueba para comprobar mi voluntad de seguir? Mis pensamientos son turbios, pero la necesidad de continuar avanza más allá de mi comprensión. Solo sé que debo llegar allí. Al llegar a lo que parecía el centro de esa luz, la escena cambió de manera abrupta. La niebla, la oscuridad y las voces desaparecieron, reemplazadas por una vasta extensión de sombras, como un paisaje desolado. No había sol, ni estrellas, solo una oscuridad que no estaba hecha de vacío, sino de algo tangible, algo que podía sentir con cada respiración. El suelo bajo mis pies era frío y áspero, y el aire, aunque cargado de energía, era pesado, casi insoportable. ¿Qué es este lugar? Es como si hubiera llegado al corazón de la oscuridad misma. El aire está denso, cargado de algo inexplicable, y aunque mi mente me dice que debo retroceder, mi cuerpo sigue adelante, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. A lo lejos, algo se movió, una figura emergió de la nada. No podía verla claramente, pero podía sentir su presencia, como si esa figura fuera la clave, la razón de todo lo que había sucedido. Me acerqué lentamente, cauteloso, pero con la sensación de que no podía dar marcha atrás. La figura se acerca, y aunque no puedo ver sus detalles, siento que esta presencia está relacionada conmigo de alguna manera. ¿Es este mi destino? ¿La respuesta a todas mis preguntas? No lo sé, pero no puedo evitar acercarme. Finalmente, la figura se detuvo frente a mí, y pude ver su rostro. No era humano, ni tampoco algo que pudiera identificar con mis recuerdos. Era una entidad, una presencia que parecía estar hecha de las mismas sombras que me rodeaban. No hablaba, pero sentí sus pensamientos, no a través de palabras, sino a través de una conexión más profunda, una comprensión que trascendía cualquier lenguaje. La figura no habla, pero siento sus pensamientos fluyendo hacia mí, no como un sonido, sino como una vibración que recorre cada rincón de mi ser. No sé qué quiere, pero puedo sentir que me está pidiendo algo, algo que no soy capaz de comprender por completo. En ese momento, algo en mi interior comenzó a responder. No sabía qué, ni cómo, pero de alguna manera sentí que esta presencia era parte de mí, algo que había estado esperando, algo que debía aceptar. Sin saberlo, había llegado al umbral de una revelación, y aunque no entendía qué significaba todo esto, supe que no podía detenerme ahora. El viaje había llegado a un punto de no retorno, y lo que sea que estaba por revelarse, debía suceder. La verdad, aunque oscura y confusa, se acercaba. Una conexión profunda se establece entre nosotros, y aunque la oscuridad sigue siendo mi entorno, ya no me siento perdido. El propósito comienza a tomar forma, pero solo en sombras. Algo se está revelando, algo que no puedo comprender todavía, pero que está sucediendo dentro de mí. Capítulo 11. El umbral del conocimiento. La figura frente a mí seguía inmóvil, sus ojos brillaban con una intensidad que no era propia de la oscuridad que me rodeaba. No era un brillo físico, sino algo más profundo, como si su mirada atravesara mi ser. A pesar de la oscuridad densa, sentí una extraña calma, como si, por fin, algo se estuviera resolviendo, algo que había estado esperando, aunque no sabía qué. El peso de la incertidumbre comenzaba a levantarse, pero lo que quedaba era aún más desconcertante. ¿Quién eres?, susurré, sin saber si esperaba respuesta, pero la necesidad de hablar era tan fuerte como la necesidad de respirar. La figura no respondió, pero de alguna manera, su silencio comenzó a llenar el espacio, como una respuesta por sí misma. Era como si todo lo que había sido dicho, o más bien lo que había sido callado, tuviera un peso mucho mayor que las palabras mismas. Aquella presencia no necesitaba hablar para comunicarme algo.
Estaba más allá del lenguaje, más allá de cualquier tipo de entendimiento inmediato. No necesito palabras, pensé. Lo que está pasando aquí es más grande que las palabras. Es algo que está siendo transmitido a través de cada pulsación de mi ser, de cada vibración que recorre el aire a mi alrededor. No había necesidad de más explicaciones, ni de formular más preguntas. Sabía que la respuesta a todo lo que había buscado estaba delante de mí, no en una forma tangible, sino en algo mucho más profundo y misterioso. La figura comenzó a moverse lentamente, su presencia parecía expandirse con cada paso. A medida que se acercaba, el aire se volvía más denso, como si fuera más pesado, pero no de manera angustiante, sino como si contuviera una verdad que se estaba preparando para ser revelada. Es como si la oscuridad misma fuera un velo que cubre lo esencial, reflexioné. ¿Es esta la verdad que tanto he buscado? Algo dentro de mí me dice que es así. Algo dentro de mí sabe que no puedo retroceder. Con cada paso que daba la figura, sentí como si las sombras a mi alrededor se fueran disipando lentamente. La niebla se apartaba, el silencio se volvía más profundo, y una sensación de claridad, aunque todavía frágil, comenzaba a tomar forma. Era como si algo estuviera siendo desenredado, como si la misma estructura del universo comenzara a mostrarse, pieza por pieza. ¿Qué significa todo esto?, me pregunté, pero la respuesta no llegó de inmediato. En lugar de palabras, una imagen comenzó a formarse en mi mente, como si el propio tiempo y espacio se estuvieran moldeando ante mis ojos, de una forma tan clara que me sorprendí por la capacidad de mi mente para captar algo tan vasto. La figura llegó hasta donde me encontraba y, por un instante, todo a mi alrededor pareció detenerse. No había tiempo, ni movimiento. El espacio se comprimió en un solo punto, y en ese punto, sentí la presencia de algo infinitamente grande. Como si un gran velo se hubiera levantado y por fin pudiera ver la verdad. Era un conocimiento tan profundo y tan vasto que me costaba comprender su magnitud, pero algo dentro de mí reconoció esa verdad, algo en mi interior sabía que estaba tocando la esencia misma de la existencia. Esto es lo que he estado buscando, pensé, aunque no podía entender completamente. No hay más preguntas, solo hay comprensión. Un entendimiento que está más allá de mí, más allá de mi mente humana. Es algo que se siente, no se explica. Y entonces, la figura, con una suavidad infinita, levantó su mano. Un gesto tan sencillo, pero tan cargado de poder, que sentí como si toda la energía del universo se concentrara en ese movimiento. No fue un gesto de acción, sino de conexión. Fue como si el gesto estuviera abriendo una puerta hacia una comprensión más profunda de todo lo que había experimentado hasta ahora. Este es el umbral, pensé. El paso a través de esta puerta es todo lo que necesito hacer. Ya no importa lo que venga después. Solo tengo que cruzar. A medida que la mano de la figura se extendía hacia mí, sentí una corriente de energía recorrerme. Era como si mi cuerpo y mi mente estuvieran siendo alineados con algo mucho más grande que mi individualidad. Mis pensamientos se diluían, como si mi propia existencia se desvaneciera y se fusionara con algo más vasto. No estaba perdiendo mi identidad, sino encontrando una conexión mucho más profunda con todo lo que me rodeaba. Este es el momento, pensé. Este es el punto donde todo se junta. Donde las piezas que alguna vez estuvieron separadas finalmente se encajan. El gesto de la figura tocó mi frente y, en ese momento, una oleada de conocimiento invadió mi ser. No eran palabras, ni conceptos claros, sino una sensación profunda de comprensión. Era como si hubiera tocado el núcleo del universo, como si hubiera estado finalmente expuesto a la verdad primordial. Todo lo que había experimentado, cada sensación, cada pensamiento, cada emoción, comenzó a tener sentido. Es un conocimiento que no se puede explicar con palabras, entendí. Es algo más profundo. Más antiguo. Algo que ha estado siempre ahí, esperando ser descubierto. Y así, mientras el conocimiento fluía a través de mí, supe que ya nada sería igual. La oscuridad ya no era aterradora. La figura, que antes me había parecido enigmática, ahora era una guía, una manifestación de algo mucho más grande. Lo que estaba por venir no era solo una revelación personal, sino una transformación total. El umbral había sido cruzado. Y con ello, el camino hacia una nueva existencia se abría ante mí. Capítulo 12. El reflejo del infinito.
El paso que había dado al cruzar el umbral parecía más simbólico que real. La oscuridad que se había disipado ante mis ojos no era solo la ausencia de luz, sino la desaparición de las barreras que limitaban mi percepción. Algo había cambiado en mí. No era una transformación física, ni una alteración de mi entorno, sino una expansión interna que desbordaba los límites de lo conocido. Cada pensamiento que cruzaba mi mente se sentía más ligero, como si ya no estuviera atado a mi ego, a mis deseos o temores. Este es el lugar donde todo lo que he sido se disuelve, reflexioné en silencio. Este es el punto donde el ser se disuelve en el todo. Las sombras que antes llenaban el espacio ya no parecían ser sombras, sino parte de una vasta red de interconexiones. Como si todo, cada objeto, cada ser, estuviera reflejando algo mucho mayor, algo que no era perceptible por los sentidos humanos, pero que se sentía en lo profundo del ser. Era como si todo estuviera conectado por hilos invisibles, una danza silenciosa que me envolvía y me guiaba, sin que yo tuviera que hacer nada. No puedo hablar de esto con palabras, pensé. Ni siquiera sé cómo describirlo. Este es un conocimiento que trasciende el lenguaje. A medida que avanzaba en este vasto espacio, me di cuenta de que el concepto de tiempo había perdido su relevancia. Ya no había distinción entre el pasado, el presente o el futuro. Todo sucedía a la vez, como si el tiempo mismo fuera un concepto meramente humano, creado para organizar lo que no se podía comprender de otra manera. Aquí, en este lugar, el tiempo se había desvanecido, y con él, todas las preocupaciones que una vez fueron parte de mi vida. La idea de yo se desvanecía, ya que todo lo que existía a mi alrededor parecía formar parte de un único ser universal. No estoy aquí solo para comprender, me dije. Estoy aquí para ser. De repente, la figura que había estado frente a mí apareció nuevamente, pero esta vez no estaba sola. A su lado había una silueta, igualmente indefinida, pero no menos potente. Esta nueva presencia parecía irradiar una paz indescriptible, como si fuera la manifestación misma de la serenidad universal. Era como un espejo, reflejando una parte de mí que aún no comprendía, pero que reconocía al instante. ¿Quién es esta nueva presencia?, me pregunté, aunque la respuesta no vino en palabras. Era una comprensión que se sentía más que se sabía. Esta figura no estaba ahí para hablarme, sino para mostrarme algo dentro de mí mismo, algo que había estado oculto bajo las capas del miedo, la duda y la desconfianza. Era como si esta figura me estuviera llevando a un nivel de consciencia más alto, un nivel donde las fronteras entre el yo y el otro desaparecían, y todo se fundía en un solo ser. ¿Es esto lo que significa ser uno con el universo?, me cuestioné. ¿Es este el reflejo del infinito? Sin pronunciar palabra alguna, la figura comenzó a moverse. Cada gesto era deliberado, pero fluido, como si estuviera siguiendo una danza ancestral que había existido desde el comienzo de los tiempos. A medida que se movía, sentí una vibración que recorría mi cuerpo, como si cada célula de mi ser estuviera respondiendo a una frecuencia cósmica. Era un llamado, no un llamado a la acción, sino a la recepción, a abrirme a lo que estaba por venir. Es una apertura, comprendí. Una apertura que no puede ser cerrada. Un paso hacia una realidad que ya no es separada de mí, sino que es parte de mi ser más profundo. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Una luz, suave pero intensa, comenzó a emanar de la figura. Era una luz que no cegaba, sino que iluminaba de una manera tranquila, como si su resplandor estuviera diseñado para llenar mi alma, no mis ojos. Esta luz no era física, sino espiritual, y a medida que se expandía, sentí como mi ser se llenaba de una calma absoluta, como si todas las preocupaciones del mundo se desvanecieran en su presencia. ¿Qué es esto?, pensé, aunque ya sabía la respuesta. Era la esencia misma de la paz, la serenidad de una consciencia despierta. La luz no era algo ajeno, era algo que ya estaba dentro de mí, algo que había sido olvidado, pero que ahora emergía con una claridad sin igual. Esta luz era la luz del entendimiento, el brillo del alma cuando se conecta con su verdadera naturaleza. Al sentir la luz invadir mi ser, comencé a comprender que el propósito de todo este viaje no era llegar a un destino, sino despojarme de todo lo que me impedía ver la verdad de quién era. El viaje no era físico, ni espiritual en el sentido convencional, sino una transformación interna, una transmutación que se realizaba a través de la apertura total y la receptividad absoluta. Este es el lugar donde las sombras no pueden existir, reflexioné. Aquí, en este espacio, todo es claro.
Todo es unidad. La figura, ahora fusionada con la luz, se acercó a mí nuevamente. Su presencia, que antes era distante y enigmática, ahora se sentía cálida y acogedora. No necesitaba pronunciar palabra alguna. Su solo ser era suficiente para que comprendiera lo que debía hacer. No era un mensaje verbal, sino un mensaje de ser. El mensaje era simple, pero profundamente transformador. El ser humano debe aprender a estar en el momento presente, en total armonía con el universo. Este era el verdadero camino. La sabiduría no se encuentra en el conocimiento exterior, sino en la conexión con lo que somos realmente, entendí. Es una revelación que no se da desde el intelecto, sino desde el ser profundo. A medida que la luz y la figura se desvanecían en el espacio, sentí una profunda sensación de paz. No había más preguntas, ni más dudas. Solo un silencio profundo y resplandeciente que me envolvía por completo. La figura había cumplido su propósito, y ahora, todo lo que quedaba era la comprensión de que el viaje no había sido para encontrar algo fuera de mí, sino para descubrir lo que siempre había estado dentro de mí, esperando ser reconocido. Capítulo 13. La ilusión del tiempo. El silencio había reinado en la habitación por un tiempo que no podía medir. La sensación de paz que había inundado mi ser no se desvanecía, pero tampoco me sentía estático. Algo había cambiado en mí, algo profundo que no podía explicar, pero que reconocía con claridad. Había cruzado un umbral, un punto donde lo tangible ya no tenía sentido y donde las fronteras entre lo real y lo irreal se desvanecían lentamente. Me encontraba nuevamente solo, pero no en el sentido tradicional. La figura que había aparecido ante mí ya no estaba, ni lo necesitaba. Ella me había mostrado algo que no podía ser captado a través de los ojos, algo que se experimentaba en lo más profundo del alma. Sin embargo, esa misma figura, de alguna manera, permanecía conmigo. En mi mente, la imagen de la luz y la serenidad de su presencia flotaban como una sombra tenue que guiaba mis pasos. ¿Acaso esta es la forma de ver la realidad?, me pregunté. ¿Acaso todo esto es una ilusión creada por la mente, o hay algo más allá de lo que mis ojos pueden percibir? No podía evitar pensar en el tiempo. Este concepto abstracto que siempre había gobernado mi vida y que, hasta ahora, no había cuestionado. El tiempo siempre había sido una fuerza que, aunque invisible, parecía ser la regla que gobernaba todo lo que existía. Había creído que el tiempo era real, tangible, que fluía de manera constante e inmutable, como un río que arrastra todo a su paso. Pero ahora, después de lo que había experimentado, esa creencia comenzaba a desmoronarse. ¿Qué si el tiempo no es más que una construcción de nuestra percepción?, pensé. ¿Qué si solo existe porque lo necesitamos para darle sentido a nuestra existencia? De repente, un destello de claridad cruzó mi mente. El tiempo, tal como lo entendemos, no era una entidad objetiva. Era una ilusión creada por la mente humana para dar estructura a la experiencia. El concepto de pasado, presente y futuro era una simplificación de algo mucho más complejo. Lo que llamamos tiempo era solo una manera de organizar los eventos, de darles un orden, cuando en realidad todo ocurría simultáneamente, en un espacio donde no existían las limitaciones que la mente humana había impuesto. Si el tiempo no existe de la forma en que lo concebimos, reflexioné, entonces ¿qué somos realmente? ¿Qué es este momento, y cómo lo experimentamos si no estamos sujetos a esa ilusión de linealidad? La respuesta no llegó en forma de palabras. La imagen de la figura iluminada apareció nuevamente en mi mente, esta vez más clara y más cercana. La luz no era solo una manifestación de paz, sino una representación de la verdad universal, aquella que no estaba sujeta a las reglas del tiempo o del espacio. La figura, al igual que la luz, parecía estar suspendida fuera de la realidad que yo conocía, pero al mismo tiempo, estaba profundamente conectada con ella. Quizás lo que debemos aprender no es a dominar el tiempo, sino a liberarnos de él, pensé. Debemos aprender a vivir en el presente, a ser conscientes de nuestra existencia más allá de las limitaciones que nos impone nuestra mente. En ese momento, algo en mi interior comenzó a cambiar. Ya no era el hombre que había entrado en ese espacio. Ahora me veía como una parte de algo mucho más grande. La distinción entre el individuo y el universo parecía desmoronarse ante mis ojos. Todo lo que existía, la luz, las sombras, los pensamientos, el espacio mismo, era una manifestación de una misma esencia, una esencia que no estaba limitada por el tiempo ni por el espacio.
La única verdad es la que está más allá del tiempo. Entendí de manera clara. La única realidad es la que existe en el presente eterno. En ese instante, sentí que todo el sufrimiento que había conocido, todas las angustias y preocupaciones que me habían acompañado durante mi vida, eran el resultado de vivir atrapado en las ilusiones del tiempo. Mi mente había creado estas barreras, estas limitaciones, porque no sabía cómo vivir fuera de ellas, cómo soltar las ataduras del pasado y del futuro para abrazar el momento presente. El tiempo es solo una ilusión, reflexioné. Es una construcción mental que nos hace creer que lo que está por venir es más importante que lo que es. Pero el presente es todo lo que realmente existe. Es todo lo que necesitamos. A medida que esta comprensión se asentaba en mi mente, sentí una profunda liberación. No había nada que temer, ni nada que esperar. El tiempo, con todo su peso, con toda su estructura, ya no tenía poder sobre mí. Yo era libre, libre para ser, para existir en este momento sin la necesidad de aferrarme a nada más. El miedo al futuro y el arrepentimiento por el pasado se disolvían, y lo único que quedaba era el ahora, el eterno ahora, donde todo estaba en su lugar. No necesitamos el tiempo para vivir, solo necesitamos estar presentes, comprendí. Es la única verdad que existe. El tiempo es la sombra de lo que somos, pero no somos la sombra. Somos la luz misma. Esta revelación, que había permanecido oculta en lo más profundo de mi ser, comenzó a iluminar todo mi entendimiento. Las capas de confusión, de duda y de sufrimiento se desvanecían una por una. Lo que quedaba era una verdad simple y pura. Vivir en el presente es la única forma de ser verdaderamente libre. La luz que había estado en mi mente, la que había aparecido a través de la figura, ahora se expandía, y no solo iluminaba mis pensamientos, sino que los transformaba. Ya no era solo una presencia que me guiaba, sino la manifestación misma de la verdad universal que había estado buscando. Al abrazar el presente, todo lo demás comenzaba a tomar su lugar, a encontrar su razón de ser. Y así, con una sensación de paz indescriptible, comprendí que el verdadero camino no era un destino lejano, sino la aceptación de la hora, del instante eterno que se desenvuelve sin fin. Capítulo 14. La eternidad de la hora. El mundo, tal como lo conocía, ya no existía de la misma manera. Mis sentidos ya no percibían la realidad como lo hacían antes. Todo parecía más vasto, más profundo, como si los velos de lo tangible se hubieran levantado, revelando una esfera más amplia de existencia que hasta entonces había permanecido oculta. La luz, que antes se manifestaba de forma difusa, ahora parecía más clara, más definida, como una energía vibrante que impregnaba todo a su paso. La esencia de la vida no era más que esa luz que lo atravesaba todo, que trascendía las barreras del tiempo y del espacio. ¿Qué significa realmente vivir?, me pregunté, mientras la sensación de paz continuaba llenándome, invadiendo cada rincón de mi ser. ¿Acaso la vida es solo un proceso de adaptación a las ilusiones del tiempo, o es algo mucho más profundo? De repente, el pensamiento de que la vida no es más que un proceso de adaptación a las convenciones del tiempo se desmoronó. Ya no era simplemente un ser que caminaba en línea recta a través de las horas y los días, atrapado en un ciclo de recuerdos y expectativas. La vida, tal como la conocía, no era un destino, sino una experiencia continua y eterna que no necesitaba estar sujeta a ninguna secuencia lógica o a la rigidez de las limitaciones humanas. Todo lo que existe está aquí, en este momento, ahora, entendí. No hay futuro ni pasado, solo este eterno presente que nunca cambia. Este descubrimiento no fue solo intelectual, sino sensorial. Pude sentir cada átomo de mi ser vibrando con la certeza de que lo único que existía era el presente, y que la idea misma del futuro y del pasado eran solo proyecciones mentales que no tenían poder sobre la esencia de la vida. No necesitaba planificar, ni esperar, ni temer lo que aún no había llegado. Todo estaba contenido en este mismo instante, este exacto y único momento que no necesitaba nada más. ¿Es esto lo que significa estar verdaderamente vivo?, reflexioné, mientras me sumergía más profundamente en esta comprensión. Vivir no es anticipar lo que vendrá, sino ser consciente de lo que ya es. La vida no es un futuro lejano, ni un pasado que no podemos cambiar. Es ahora. Es este momento. La figura que me había acompañado en mis visiones no estaba aquí, en cuerpo, pero su presencia era aún más fuerte. No era una figura que podía ver con los ojos del cuerpo, pero su energía impregnaba el espacio a mi alrededor,
guiándome hacia una verdad más grande. En su silencio, en su luz, me había mostrado que la eternidad no se encuentra en el futuro, ni en el pasado, sino en la aceptación total del presente. Todo lo que había hecho, todo lo que había sentido y pensado, no importaba. Lo único que importaba era este momento que ahora se desplegaba ante mí. La eternidad no está más allá de la muerte. La eternidad es ahora, es este mismo instante, reflexioné, mientras las palabras de la figura resonaban en mi mente. La muerte no es un fin, sino un paso hacia lo que siempre ha sido, la conciencia plena del presente. Sentí como si cada parte de mi ser comenzara a disolverse en esta verdad. Ya no era una entidad separada del mundo que me rodeaba. El tiempo, la distancia, el espacio y las formas habían dejado de ser barreras. Me estaba fundiendo con todo lo que existía, y esa fusión no era un acto de desaparición, sino de reconocimiento. Ya no era un ser limitado por una existencia finita, sino una conciencia infinita que se expandía sin fin. La limitación es una ilusión, entendí, mientras observaba cómo las fronteras entre yo y lo demás se desvanecían. El ser humano no está separado de la realidad, sino que es parte de ella. La separación solo existe en la mente. Comencé a ver que cada momento de la vida, por insignificante que pareciera, estaba impregnado de una belleza indescriptible. La sensación de estar vivo, de estar aquí, de experimentar el mundo, se llenaba de una profundidad que antes no había reconocido. Todo lo que había pasado antes y todo lo que podría suceder en el futuro se desvanecía ante la maravilla de este instante eterno. No importaba lo que había sucedido ni lo que vendría. El único lugar donde se encontraba la vida era en el ahora, y cada respiración, cada latido del corazón, era una expresión de la eternidad misma. ¿Y el tiempo?, me pregunté una vez más. ¿Qué ocurre con él cuando nos damos cuenta de que no es real, cuando nos damos cuenta de que solo existe en la mente? Al principio, pensé que al liberarme del tiempo, todo perdería sentido. Pero, en cambio, la verdad revelada fue que el tiempo no era necesario para experimentar la vida. Lo que nos da vida es el momento, la conciencia pura, la aceptación total de lo que es. El tiempo se vuelve irrelevante cuando uno está presente. El pasado no pesa, el futuro no asusta. Solo existe este momento, en toda su magnificencia. La eternidad no es algo lejano, ni algo que deba ser alcanzado después de la muerte, comprendí. La eternidad es lo que somos, y siempre lo hemos sido. Somos el presente, la conciencia eterna, que nunca cambia. Esta revelación trajo consigo una paz indescriptible. Ya no había necesidad de buscar nada más, ni de esperar algo mejor. Todo lo que necesitaba ya estaba aquí, en el ahora. Y, al comprender esto, sentí que el miedo se desvanecía. Ya no había nada que temer, nada que perder. La vida se volvía infinitamente hermosa, porque la belleza estaba en la aceptación del presente tal como era, en la plena conciencia de que todo estaba en su lugar. La eternidad no estaba más allá de mi alcance. Estaba en mí, en este momento, en este suspiro, en esta luz que ahora iluminaba todo. Y al aceptar esta verdad, me liberaba de las cadenas del tiempo, flotando en una calma y en una paz que solo la aceptación plena de la hora podía brindar. El tiempo ha dejado de ser mi dueño, comprendí, y en su lugar, la eternidad se ha convertido en mi hogar. Capítulo 15. La revelación final. La sensación de estar suspendido en el tiempo continuaba envolviéndome, pero ahora ya no sentía miedo. Al contrario, una serenidad profunda y duradera había tomado el lugar de mis antiguos temores. El conocimiento que había adquirido no era simplemente intelectual, había traspasado los límites de mi mente y se había integrado en cada fibra de mi ser. Sentía que ya no existía separación entre yo mismo y el vasto universo que me rodeaba. Cada átomo de mi cuerpo, cada suspiro de mi respiración, parecía resonar con una vibración cósmica, como si el universo entero se encontrara en armonía conmigo. ¿Qué es la muerte?, me pregunté, ahora sin el temor que alguna vez me había consumido. Si el presente es eterno, ¿cómo puede haber algo más allá del momento en que existo? Este pensamiento surgió como una revelación clara y luminosa. La muerte, tal como había sido concebida, ya no tenía sentido. Ya no era el final, el cierre de un ciclo que nunca podría volver a abrirse. Al contrario, la muerte era simplemente otro paso, otro cambio, en el vasto flujo del ser. La transformación no era algo que sucedía al final de la vida, sino algo que ocurría constantemente,
aquí y ahora. La vida y la muerte no estaban separadas. Eran parte del mismo proceso, inseparables, entrelazadas en una danza infinita. Lo que llamamos muerte es solo una transición, un cambio de forma, comprendí, mientras mis pensamientos se alineaban con esta verdad profunda. El ser no puede morir. Solo se transforma. Era como si el velo entre la vida y la muerte se hubiera levantado ante mí, revelando que ambos estados eran solo manifestaciones diferentes de la misma realidad. Vivir y morir no eran antónimos, sino dos caras de la misma moneda. En este momento, pude ver que no había nada que temer de lo que llamamos muerte. Era solo una etapa más, un aspecto más del continuo fluir del ser. La vida no es un ciclo cerrado. No es un principio que nos lleva a un final, sino una expansión continua, una vibración eterna que nunca cesa, pensaba, mientras absorbía esta verdad. Todo lo que ha sido, todo lo que será, ya está contenido en este momento eterno. La muerte no es un final, es solo una transformación de la conciencia. Lo que antes consideraba un viaje hacia la oscuridad, ahora se convertía en un regreso al origen, un regreso a la totalidad. La muerte no era un desconocido aterrador, sino una transición hacia una forma de conciencia aún más profunda. Había dejado de ser una amenaza para convertirse en una parte natural del ciclo de la vida. Esta comprensión me permitió abandonar cualquier idea de temor, de pérdida o de separación. Todo estaba unido, todo era uno, y yo, en este preciso momento, era parte de todo. ¿Y el ser humano?, me pregunté, mirando hacia dentro de mi propio ser, hacia la esencia que siempre había estado allí. ¿Qué significa ser humano cuando se comprende que todo es uno? ¿Qué significa ser un individuo cuando todos somos la misma conciencia, la misma energía? La respuesta a esa pregunta vino con la claridad de un rayo. El ser humano no era un ser aislado, un individuo separado del resto del universo. Era una manifestación única, pero no separada, de la conciencia universal. El ser humano no es una entidad aislada, sino una chispa de la misma llama que es el universo. Cada ser humano, cada alma, está conectada con todos los demás, con todo lo que existe. El sentido de separación era una ilusión, una construcción de la mente. Al eliminar esa ilusión, la realidad se mostraba tal como es. Todo estaba interconectado, y cada uno de nosotros es una expresión de la misma fuente. La humanidad no está perdida, entendí, está dormida. La verdadera conciencia se encuentra dentro de todos nosotros, esperando ser despertada. Somos la totalidad, experimentándose a sí misma. Me di cuenta entonces de que el propósito de mi existencia no era cumplir con expectativas externas, ni alcanzar un objetivo concreto en el sentido convencional. El propósito de la vida era simplemente ser. Ser consciente de la unidad de todo lo que es. Vivir en armonía con esa unidad. No se trataba de alcanzar, sino de aceptar, de comprender que ya éramos lo que estábamos buscando. La verdadera sabiduría no se encuentra en la acumulación de conocimiento, reflexioné, sino en la comprensión profunda de que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros, en nuestro ser esencial. Este entendimiento trajo consigo una sensación de paz que nunca había experimentado antes. Era como si todo mi ser se hubiera alineado con el flujo cósmico, como si hubiera dejado de resistir y, por fin, hubiera comenzado a fluir con el universo en su totalidad. Todo encajaba, todo tenía un propósito, y yo ya no necesitaba buscar nada fuera de mí. La respuesta a todas mis preguntas ya estaba en mí, en este preciso momento. ¿Qué queda por temer?, me pregunté mientras esta verdad se asentaba profundamente en mi ser. Si todo es uno, si todo es eterno, ¿cómo puede haber algo que temer? La respuesta fue clara y definitiva. No hay nada que temer. El miedo es una ilusión, una distracción, una construcción mental que no tiene fundamento en la realidad. La realidad es la unidad, es la conciencia pura que trasciende todas las formas. No hay separación, no hay distancia, no hay tiempo. Solo el ahora, solo la eternidad. Todo está en su lugar, y en el momento en que aceptamos esta verdad, nos liberamos del sufrimiento y de la ilusión de la separación. La verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, comprendí, sino en ser quienes realmente somos, sin miedo, sin ilusión. Así, en ese último momento de comprensión, la revelación final se desplegó ante mí. Ya no había más preguntas, ya no había más dudas. La eternidad no era algo distante, sino algo presente, algo que siempre había estado aquí, dentro de mí.
El ser no era un accidente, ni una casualidad, sino una manifestación divina, y al comprender esto, me unía a la totalidad del universo. Somos uno con el todo, pensé, mientras la verdad se asentaba dentro de mí, y eso es lo único que necesitamos saber. Este es el fin de nuestro viaje, el final de la ilusión, el comienzo de la verdadera conciencia. Porque al final, todo lo que somos es lo que siempre hemos sido, eternos, infinitos, y uno con todo lo que existe. Y así llegamos al final de esta fascinante travesía a través del entierro prematuro de Edgar Allan Poe. Espero que hayas disfrutado de cada momento tanto como yo lo hice al compartirlo contigo. En estos 15 capítulos, hemos explorado las profundidades de la conciencia, el miedo y las revelaciones sobre la vida y la muerte. Un viaje que, al igual que el protagonista de esta historia, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre lo que realmente somos y lo que nos espera más allá del velo de la muerte. Si te ha gustado este contenido y te ha hecho reflexionar, no olvides apoyar a Audio Mentores. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo y, por supuesto, dale like al vídeo si consideras que la narración y los temas tratados valen la pena. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creciendo, trayendo más contenido de calidad y explorando juntos más libros que nos invitan a pensar más allá de lo evidente. Recuerda que este es solo el principio, tenemos mucho más preparado para ti, y cada nuevo audiolibro es una nueva oportunidad para adentrarnos en mundos diferentes, llenos de sabiduría, misterio y reflexión. Si quieres seguir este viaje de crecimiento y aprendizaje, estaré encantado de tenerte a bordo en cada uno de nuestros futuros capítulos. Hasta la próxima. Y que la reflexión y la curiosidad sigan guiando tu camino. Gracias por acompañarnos en Audio Mentores. Nos vemos en el siguiente vídeo.